Un saludo a todas y a todos. La presente investigación, como se puede apreciar en la diapositiva, está centrada en el análisis de Cuba, de las representaciones de Cuba específicamente como destino turístico. Debemos señalar que inicialmente el análisis se centraría en la década 2010-2019, pero que con la aparición del coronavirus hemos decidido extender el periodo de análisis para también abordar cómo ha impactado la aparición de este virus la representación de Cuba como destino turístico. En esta ocasión estaremos presentando los resultados de la primera parte de la investigación correspondiente a la representación de Cuba en medios españoles en la década 2010-2019. La selección de la década está condicionada por una serie de sucesos que han marcado a la sociedad cubana y encontramos en primer lugar la elección de Raúl Castro como el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, cargo que hasta ese momento había desempeñado Fidel. En el 2012 se aprueba el permiso de salida al exterior para los cubanos. Con esto se daba respuesta a una de las exigencias de los cubanos durante muchos años y les permitía justamente poder salir del país en un simple viaje de turismo y en el que no se necesitaba ya que mediara un permiso de trabajo o de otra índole. En el 2014, justamente el 14 de diciembre, se produce el anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y este anuncio para muchos significaba la apertura del destino turístico Cuba al mercado estadounidense. En el 2015 se produce la visita del Papa Francisco a Cuba y se realizan varias misas en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín, lo que contribuyó a visibilizar otras ciudades más allá de la capital o el occidente del país de forma general. En el 2016, en el mes de marzo, Barack Obama realiza una visita oficial a Cuba y esta visita se suponía que era la continuidad de este anuncio del 2014 y que con ello, por supuesto, contribuiría también al incremento del turismo estadounidense en Cuba. En el 2016 se produce la muerte de Fidel Castro y con ello se suponía también que iba a traer consigo toda una serie de transformaciones dentro de la sociedad cubana. Pero en el 2017, con la llegada de la administración Trump, esas relaciones que se habían comenzado a formar de alguna forma entre Estados Unidos y Cuba se comenzaron a enfriar y con la adopción por parte de esta administración de una serie de medidas que ponían trabas o que dificultaban la visita de los estadounidenses a Cuba, este mercado un poco que se retiró del país. Y la década, el decenio, cierra con el 5º centenario de La Habana, aniversario que había estado precedido por toda una campaña de publicidad dirigida hacia la capital cubana y que en sí misma su principal objetivo era justamente la atracción de turistas hacia esta parte del país. El análisis se realizó en 4 medios españoles fundamentales, medios que, como se pudo constatar, se encuentran dentro de los primeros lugares de los rankings de medios españoles y específicamente el análisis se realizó en sus suplementos de viajes o secciones de viajes, como es el caso del Viajero en el País, de Viajes en La Vanguardia, de Viajes en el Mundo y de Viajar en ABC. Al final contábamos con un corpus de 129 textos. 129 textos que quedó de un inicio que teníamos 174 y que al realizar un segundo filtrado y extraer las piezas que hacían alusiones directas a ofertas turísticas con precios que estaban más relacionadas con el marketing que con el periodismo, se decidió extraer del corpus. Si bien el corpus puede representar un número pequeño, en sí mismo nos representa y nos ofrece ya un primer resultado parcial de esta investigación y es que el destino turístico Cuba pues no ocupa un lugar destacado dentro de la representación de estos 4 medios de prensa españoles. El análisis se realizó primeramente a partir del análisis de contenido, en el que se determinaron 5 categorías fundamentales. La categoría de sociedad y ciudadanía con sus correspondientes subcategorías, al igual que cultura y patrimonio cultural, naturaleza y aventura, sol y playa, y por último misceláneas, en la que se agruparon aquellas piezas que no era posible clasificar en alguna de las 4 piezas principales que se habían determinado. Para el análisis del discurso,
se enfocó fundamentalmente en poder identificar los estereotipos con los que se identifica el destino turístico, el rol de los actores principales que se representa, así como el uso de las metáforas que se emplean relacionadas a este destino turístico. A partir de aquí, vamos a mostrar algunos de los principales resultados de la investigación y en este primer gráfico queríamos mostrar justamente la frecuencia de temáticas principales. Como podemos apreciar, la categoría Sociedad y Ciudadanía es la categoría con una mayor presencia dentro de la representación de estos medios, cultura, seguida de Cultura y Patrimonio Cultural, en detrimento de la categoría Sol y Playa, lo que nos demuestra que la representación de estos cuatro medios sobre Cuba presentan como principal atractivo del país, del destino, a la sociedad y a sus ciudadanos, y va más allá de una representación tradicional de un destino de sol y playa. En segundo lugar, podemos apreciar las frecuencias de las temáticas por cabecera. Y es que es significativo que aunque la categoría Sociedad y Ciudadanía es la más representada de forma general, pues sí encontramos diferencias entre las cuatro cabeceras que analizamos. En primer lugar, destaca el país, como pueden apreciar, porque fue el que mostró un mayor interés, realizó una mayor representación del destino en este periodo, no así en el caso de ABC, en el que el número de piezas dedicadas a Cuba es bastante menor. En el caso de las categorías, pues destaca justamente el país por abordar a Cuba con el destaque para esa sociedad, para esa ciudadanía como el principal atractivo, mientras que ABC, por ejemplo, resalta mucho más lo que tiene que ver con el destino de sol y playa. Y tenemos otros ejemplos que consideramos también destacables, como es el caso de La Vanguardia, por el lugar, por la preeminencia que le dio de alguna forma a la temática relacionada con la naturaleza y la aventura. En cuanto a las relaciones entre categorías, ¿por qué decimos entre categorías? Porque cada uno de los textos analizados se categorizó, se ubicó de manera inicial en una categoría principal, pero en aquellos textos que así lo permitieron se identificó también una segunda categoría, lo que nos permitió identificar que, una vez más, sociedad y ciudadanía es la categoría más representada tanto como categoría primaria como categoría secundaria. Y esto lo dejamos ver en este gráfico de alguna manera al mostrar que, por ejemplo, esta sociedad y esta ciudadanía es la categoría que transversaliza al resto de las categorías, que está presente a lo mismo al hablar de cultura y patrimonio cultural que al hablar de sol y playa, aunque en menor medida, o al abordar a la naturaleza y aventura. Y esta presencia de la categoría sociedad y ciudadanía en la categoría 2 nos demuestra también que pese a que el foco del artículo en un primer momento esté centrado en otra de las categorías, pues es esa sociedad y esa ciudadanía el principal atractivo de Cuba una vez más, ya sea de manera latente o de manera principal. En este mapa tratamos de ubicar los principales lugares representados en estos cuatro medios, porque este fue otro de los análisis que nos permitió el análisis de contenido. En primer lugar encontramos a La Habana matizada por un marcado turismo cultural, turismo histórico, disculpen, y que fue la más representada. Y por supuesto tiene que ver en ello el hecho de que sea la capital y que sea el lugar por el que arriban al país un mayor número de turistas. En segundo lugar, queremos destacar la presencia de ciudades como Trinidad, como Santiago de Cuba, en las que se destaca su patrimonio cultural, su cultura, su ciudadanía, sus personas, sus tradiciones, el día a día. En el caso de Santa Clara destaca sobre todo por el caso del turismo histórico, por estar ubicado ahí el monumento que acoge los restos mortales de Ernesto Guevara. Y en el apartado de naturaleza y aventura destaca sobre todo el Valle de Viñales en Pinar del Río. Este mapa nos reafirma de alguna manera que son otros los focos de atención en cuanto a la representación de Cuba, porque el turismo de sol y playa se representan, los lugares que los representan mayoritariamente están marcados por Varadero, que es en sí misma la playa insignia de Cuba, y en un segundo momento por la callería norte del país, específicamente en el caso de Cayo Cuco. Ahora bien, el caso del análisis del discurso nos permitió identificar, como mencionábamos anteriormente, los estereotipos y lugares comunes.
Uno de los estereotipos marcados que pudimos encontrar en estos textos es la aparición o las alusiones a los almendrones. Los almendrones, que es como se le conoce en Cuba popularmente a coches antiguos que aún circulan, sobre todo en la capital cubana, y que se han transformado y convertido en un atractivo especial para los turistas. Y esta alusión está presente tanto en los textos como en las imágenes que los acompañan, incluso cuando el texto no tiene relación directa con la imagen. Otro de los estereotipos es el malecón habanero. El malecón habanero como sitio de confluencia, de socialización, en la que se permite o en el que se puede conocer a la Cuba real, la Cuba auténtica, frase que es recurrente en varios de los textos objetos de análisis. Y otro estereotipo es la Revolución cubana y sus líderes. Este proceso social que se ha desarrollado en Cuba desde 1959 ha devenido en sí mismo en un atractivo turístico, sobre todo lo relativo, y aquí en la imagen se puede mostrar a la propaganda revolucionaria, a la propaganda política y sus líderes, las imágenes del Che, las visitas, como ya decíamos anteriormente, al monumento que guarda los restos mortales del Che, posteriormente al monumento o al lugar donde están los restos también de Fidel Castro en Santiago de Cuba. En lo relativo a las metáforas, pudimos identificar dos metáforas fundamentales asociadas a Cuba como destino turístico. En primer lugar, las alusiones a lo espiritual o lo idílico, con expresiones como paraíso natural, un paraíso en la tierra, y que está relacionado sobre todo con la belleza de los atractivos principalmente naturales, la tranquilidad que puede encontrar el turista en estos espacios. En un segundo lugar encontramos la metáfora relacionada con la calidez y la temperatura, con expresiones como esta, que si Cuba es calor, Santiago es más calor, fuego en invierno y en verano. Pero esta metáfora no solo se relaciona con Cuba en lo referido a la temperatura propiamente dicha que caracteriza al país, sino que también se establecen conexiones con el carácter, con la forma de ser del cubano, de la forma en que el cubano pues enfrenta las dificultades, las problemáticas de manera cotidiana. Y también podemos encontrar cierta relación de esta metáfora y el establecimiento de nexos con la sensualidad, que en muchos casos se dice que identifica al cubano, y es otra de las presencias de esta metáfora en los textos analizados. En cuanto a los actores, pudimos identificar dos actores fundamentales que podemos decir que devienen en tres, a partir de las maneras en que se representa al cubano en estos textos. En primer lugar, encontramos al actor turista, al visitante, que por supuesto su objetivo es conocer la Cuba auténtica, y destacamos este sintagma porque es una de las frases recurrentes dentro de estos textos. En este caso, este turista, este visitante que quiere conocer la Cuba auténtica, pretende ir más allá de los circuitos turísticos preestablecidos, elaborados por las instituciones, y quiere relacionarse con el pueblo, con la ciudadanía cubana. Y en este objetivo el cubano entonces se convierte en una especie de ayudante que le permitirá salirse de esos circuitos preestablecidos y conocer el día a día, la realidad de los cubanos. En segundo lugar encontrábamos al cubano, el cubano que, como ya decía, está representado en dos vertientes. Una primera vertiente, el cubano emprendedor, que es aquel cubano que busca mejorar sus condiciones de vida. Y en este caso podríamos ubicar, por ejemplo, a los cuentapropistas, que vendría siendo, estableciendo un paralelismo, los autónomos. En este caso, este cubano se ha convertido en emprendedor al iniciar, por ejemplo, un restaurante, al tener una casa de renta, y en este caso el turista es el que se convierte en ayudante del cubano, pues al visitar a Cuba, al visitar sus instituciones, le ayudan a incrementar esos ingresos que busca para mejorar sus condiciones de vida. Y en el otro rol, digamos que en un plano contrapuesto, encontramos al cubano de a pie. Ese cubano que, a partir de lo que hemos visto en los textos, busca o intenta vivir y sobrevivir. ¿Por qué? Porque se enfrenta de manera cotidiana a las vicisitudes que le suponen el propio transporte, la dualidad monetaria que hasta hace poco existía en el país, las diferencias que muchas veces se establecen en varios de los textos entre el turista y el cubano. Y este cubano de a pie de alguna forma también se convierte
en una especie de atractivo, porque este turista quiere conocer cómo ese cubano logra precisamente vivir ese día a día a pesar de todas estas vicisitudes, de todas estas problemáticas sociales a las que se enfrenta de manera cotidiana. Como conclusiones de lo que hemos visto hasta aquí, podemos plantear que la representación que hemos analizado nos presenta una Cuba con relevantes atractivos culturales y sociales, por lo que podemos decir que es una representación que va más allá de del tradicional enfoque del destino de sol y playa, y que al mismo tiempo esta representación no evade las problemáticas sociales que ya de alguna forma enunciábamos anteriormente, como era la dualidad monetaria, como eran los problemas con el transporte, entre otros, de manera general. Al mismo tiempo, esta representación replica ciertos estereotipos asociados al carácter paradisiaco y caliente de Cuba. Y ya lo decíamos en la diapositiva anterior, se identificó la presencia de dos actores con agencias muy desiguales entre ellas. De manera general podemos decir que la representación que hemos analizado en estos 4 medios de prensa españoles se acerca a lo sociológico y lo antropológico, para revelar al público una imagen con matices abiertos que siempre está presta a enriquecerse a partir de las experiencias personales. Hasta aquí mi presentación de esta primera parte de la investigación. Quedo abierta así a preguntas, sugerencias y a ustedes muchas gracias por la atención.